Ay, ¿Listo? listo. Hola Lili, ¿cómo estás? Buenas. Hola Fede, hola a todos. Hola. Bueno, muy bien. Acá. Bueno, vamos a leer hoy, que es el segundo día del retiro, del Majjhima Nikaya de los Sermones Medios, el número 59, que es el sermón sobre las muchas clases de sensaciones. ¿Sí? Es un sermón muy importante. A mí es un sermón que me gusta mucho. Habla un poco de, no solamente de las sensaciones, sino que habla de los yanas también. Entonces es un buen día, un buen sermón para empezar a hablar el segundo día. O quizás para el tercer día, cuando es un retiro un poco más largo. Bueno, muy bien. Como hoy tenemos tiempo, lo vamos a leer completo. Y dice así. Así lo he oído. En cierta ocasión, el bienaventurado residía en Sahuati, la arboleda de Jeta, en el parque de Anathapindika. Entonces el carpintero Panchakanga fue donde estaba el venerable Udaye, se le acercó, le ofreció sus respetos y se sentó a un lado. El carpintero Panchakanga era el carpintero del monasterio de Anathapindika. Era el que se encargaba de los arreglos, del techo, andaba por ahí, siempre haciendo alguna cosa. Y por ende aparecen muchos suttas porque escucha muchas veces los sermones del Buda, porque andaba en el monasterio dando vueltas, ¿no? Y para ser un carpintero, era un carpintero que entendía bastante, como ahora vamos a ver. Una vez sentado, el carpintero Panchakanga le dijo al venerable Udaye: Venerable señor Udaye, ¿de cuántas sensaciones habla el bienaventurado? Buen hombre, el bienaventurado habla de 3 sensaciones: sensaciones placenteras, sensaciones dolorosas y sensaciones ni placenteras ni dolorosas. Estas son las 3 sensaciones de las que habla el bienaventurado. Estoy usando de vuelta el mismo libro que ayer, ¿sí? De los sermones medios de Amadeo Soleleris y de Abraham Vélez de Sea. Hay algunas palabras que yo las cambio, ¿sí? Que no son las que están acá. Venerable señor Udaye, el bienaventurado no habla de 3 sensaciones. Habla de 2, la sensación placentera y la sensación dolorosa. Venerable señor, el bienaventurado dice que la sensación de ni placer ni dolor es un estado de felicidad apacible y excelso. Eso le dice el carpintero al... O sea que no hay neutras para... Lo que está diciendo es que lo otro es la ecuanimidad. ¿Sí? Por segunda y por tercera vez el venerable Udaye dijo lo mismo, y por segunda y tercera vez el carpintero Panchakanga le contestó lo mismo. Pero el venerable Udaye no pudo convencer al carpintero Panchakanga, y el carpintero Panchakanga tampoco pudo convencer al venerable Udaye. El venerable Ananda oyó la conversación entre el carpintero Panchakanga y el venerable Udaye. Entonces el venerable Ananda fue donde estaba el bienaventurado, se acercó, le ofreció sus respetos y se sentó a un lado. Una vez sentado, el venerable Ananda le contó toda la conversación entre el carpintero Panchakanga y el venerable Udaye. Dicho que hubo esto, el bienaventurado dijo así al venerable Ananda: Ananda, la explicación del venerable Udaye, que el carpintero Panchakanga no quiso aceptar, era buena. Y la explicación del carpintero Panchakanga, que el venerable Udaye no quiso aceptar, también era buena.
Ananda, en algunas explicaciones he hablado de dos sensaciones. Por ejemplo, corporales y mentales. Dos tipos de sensaciones. O dolorosa y no dolorosa. En otras he hablado de tres. ¿Sí? Dolorosa, placentera, ni dolorosa ni placentera. En otras he hablado de 5. ¿Sí? Tipos de sensaciones diferentes. Que pueden tener que ver con los 5 sentidos, pueden tener que ver también con sensaciones corporales y mentales, placenteras, sensaciones corporales y mentales dolorosas, y sensaciones ni corporales, digamos, sensaciones ni dolorosas ni placenteras mentales. ¿Sí? En otras he hablado de 6, ¿sí? Que puede ser de vuelta, las 6 con los 6 sentidos, más la mente, ¿no? En otras de 18, que son las 6 esferas de la conciencia, ¿sí? Pero pueden ser 6 placenteras, 6 dolorosas y 6 ni placenteras ni dolorosas. En otra de 36, Ahí fue. ¿sí? Que son las 18 que acabamos de decir, pero de la vida del hogar, o sea, las que son mundanas y las que son de la vida espiritual. Y en otras de 108 sensaciones, que son las 36, esas, según se den, pasado, presente o futuro. ¿Por qué el Buda complica tanto? No, porque es para cada quien explica. ¿Para quién le está explicando? Exactamente. Yo pensaba, el carpintero se quedó con la más simple de todas. Exactamente. Depende de quién tenga delante, le puede explicar el contexto, el momento mental de esa persona. El Buda explicaba. ¿Sí? Entonces podía llegar a algo muy simple y sencillo y a algo más complejo. Así es, Ananda, como he explicado y predicado la enseñanza. Ananda, habiendo yo explicado y predicado así la enseñanza de aquellos que no acepten, no concedan y no aprueben lo que está bien expresado y bien dicho por otros, cabe esperar que vivan riñendo, luchando, discutiendo y agrediéndose verbalmente los unos a los otros. Así es, Ananda, como he explicado y predicado la enseñanza. Ananda, habiendo yo explicado y predicado la enseñanza de aquellos que acepten, concedan y aprueben lo que está bien expresado y bien dicho por otros, cabe esperar que vivan avenidos en armonía, sin discusión, unidos como la leche y el agua, contemplándose amistosamente los unos a los otros. ¿Sí? Me imagino a las mujeres. Yo me imaginé a tu hijo haciendo Ananda, hay 5 sogas de los placeres sensuales. ¿Cuáles son? Formas materiales cognoscibles por la vista que son deseables, apetecibles, encantadoras, seductoras, acompañadas de deseo de los sentidos y conducentes a la pasión. Sonidos cognoscibles por el oído, deseables, apetecibles, encantadores y seductores, acompañados del deseo de los sentidos y que conducen a la pasión. Olores, cognoscibles por el olfato, por la nariz, no por el olfato. Sabores conocibles por la lengua o el gusto. Objetos tangibles conocidos por el tacto, que son deseables, apetecibles, encantadores, seductores, acompañados de deseo de los sentidos y conducentes a la pasión. Esas son, monjes, las 5 sogas de los placeres de los sentidos. La felicidad y el deleite que surjan a partir de estas 5 sogas de los placeres de los sentidos se denomina felicidad del placer de los sentidos. ¿Sí? Bueno, esto es lo que nosotros entendemos como felicidad mundana, que es lo que estábamos charlando hoy al mediodía, ¿no? Entonces alguien me da, ¿sí? Por ejemplo, se me rompe la computadora y el seguro me da dinero y yo me siento alegre, ¿sí? Momentáneamente, aunque no me da lo que yo quiero. Momento. No sé de dónde salió esa imagen, pero bueno. Hay una persona que conozco, que anda en las cercanías. El vecino de la
La pega. También esto se puede interpretar, como dice el texto, digamos, de una comida, de una canción, de un olor, de contemplar una visión, una vista. No sé lo que sale. Creo que sí. Y esto también tiene que ver con no solo con lo que uno recibe, sino con lo que uno busca. O sea, la otra parte. Claro. Debido a lo que yo recibo a través de los placeres de los sentidos, se genera que yo busque los placeres de los Más. sentidos para volver a sentir eso. Por eso dice deseables, apetecibles, etc. Conocibles. ¿Sí? Como cuando quiero seguir comiendo para... Pese a que ya recordar estoy atestado. Quiero más helado. ¿Sí? ¿Está bien eso? Entonces él dice que hay una felicidad, pero que está atada o condicionada por los sentidos. ¿Cuánto dura? Nada. Dura lo que dura ese efecto. A través de la meditación, cuando uno empieza a profundizar en la meditación y uno, por ejemplo, llega a la esfera de la conciencia infinita, nota cuánto dura un impulso en cada puerta del sentido. Nada. Y por eso perdemos el sueño. Por algo que no es así, ya se fue. O sea, ¿cuánto dura el gusto en la boca de alguien? Nada. ¿Y cómo hacemos? Queremos que dure, entonces vuelvo a buscar. O si tengo una sensación de relajo, entonces vuelvo a tomar una copa de vino y tomo la segunda, etc. ¿no? Nada. Ananda, si alguien dijera, esta es la mayor felicidad y el deleite que los seres pueden experimentar, yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es, Ananda, esa felicidad superior y más excelsa? La no mundana, O sea, la espiritual. Los 4 grados. La alegría. ¿Estás hablando del nirvana, del final? No, la alegría, ¿no? No quedó muy bien. Los 4 inconmensurables. no, eso es un objeto de meditación. ¿Cuál es, Ananda, esa felicidad superior y más excelsa? Nirvana. La economía. La mental. No hay otro. La tranquilidad. Los que están del otro lado también pueden participar. Tenemos cámaras cerradas. He aquí, Ananda, que un monje apartado del deseo de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcanza y permanece en el primer yana. Los llanos. No el objeto. El llano. El llano. En la que hay alegría y felicidad nacidos del apartamiento y va acompañado del pensamiento aplicado y pensamiento reflexivo, sostenido. Esta es, Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. Porque no depende de nada del Comparto con el exterior. Buda. ¿Cómo? Buda like it. Comparto con el Buda. Es así. No lo voy a discutir. ¿Sí? Pero también son condicionados. Absolutamente. Pero es superior al ¿por qué? Porque entre otras cosas, por ejemplo, dura más. Con el tiempo uno puede, por ejemplo, practicar y determinarse a estar 1 hora en ese estado.
y no depende de ninguna condición exterior, Claro. del placer del sentido, es solamente Mental. mental. Entonces en el primer jhana, donde todavía hay pensamiento aplicado y reflexivo, es decir, que mi mente esté calma, que mi mente esté serena, pero estoy con el objeto de meditación sin mucho esfuerzo, puedo cocinar, hasta puedo hablar. Ananda, si alguien dijera, esta es la mayor felicidad y deleite que los seres pueden experimentar, eso yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es, Ananda, esa felicidad superior y más excelsa? ¿Cómo? El segundo llano. Y aquí, Ananda, que al cesar el pensamiento sostenido y el pensamiento aplicado, un monje alcanza y permanece el segundo jhana, en la que hay alegría y felicidad nacidos del recogimiento mental, está libre del pensamiento aplicado y el pensamiento sostenido y va acompañado de la unificación de la mente y la serenidad interior. Esta es Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. ¿Sí? Entonces acá tenemos que cuando tenemos los placeres de los sentidos, nuestra mente está atrapada, ¿no? Por esto, tanto por lo que recibo, por lo que va a buscar. Está condicionada continuamente por eso. Entonces mis decisiones están, detrás de eso está la búsqueda, la avidez de buscar que me satisfaga. Todo afuera. Exacto. Y siempre lo de afuera te defrauda, te desilusiona. Es muy breve. Porque es poquito. Porque, sí, porque es impermanente. Entonces, el Buda lo Pero que... todo es impermanente. Absolutamente. Pero no todo lo impermanente es lo mismo. Entonces el Buda, en el sutta de ayer que leímos, de la noble búsqueda, él recuerda cuando él se sentó al pie del árbol cuando era niño y entra en el primer jhana de manera espontánea. Y él se da cuenta que esa felicidad no vino de ningún esfuerzo Intención. intensificado, pero no de un esfuerzo de concentración en un estado apacible por sí. Él tenía un estado alegre y compuesto y a eso él lo define el primer jhana, donde hay atención o pensamiento aplicado, estoy evocando el amor benevolente, hay pensamiento sostenido, significa que mi mente esté calma, me lo estoy diciendo, hay alegría, hay felicidad, o sea, comodidad física, ¿sí? Felicidad acá refiere a comodidad física y mental, y hay un pequeño grado de ecuanimidad. ¿Qué es lo que cesa? O sea, ¿cuál es el primer grado de cesación entre la mente que va detrás de los sentidos y el primer jhana? ¿Qué es lo que cesa? La avidez. Cuando estás en jhana sí cesa la vida. Pero lo que cesa, El estímulo de afuera. en parte, lo que cesa son los sentidos, el deseo de los sentidos y los obstáculos. Mientras no hay obstáculos, yo estoy en jhana. Entonces ahí tenemos el primer nivel de cesación. Como cesan los obstáculos, qué bien que se siente. Qué bien que se siente este estado. Qué bueno, y no depende de mirá, solo me senté y evoqué eso y durante 1 o 2 minutos surge esa alegría maravillosa, que es el primer jhana, qué lindo. Qué experiencia maravillosa. Ok. No depende de nada más. ¿Sí? Entonces nuestra realidad en ese momento tiene esas características. ¿Sí? Con el segundo, ¿qué es esa? Pensamiento aplicado y Y sostenido. sostenido. Vichaka y vitaka. Perdón. Vichara y vitaka. Ya no me digo más que mi mente esté calma, ya no lo necesito porque mi mente está
cómodamente con el objeto de meditación. ¿Sí? Entonces, como está cómodamente, no necesito reforzarlo porque la verbalización me mantendría en el primer jhana. Cuando abandono esa verbalización mental, surge un silencio más profundo. Entonces tenemos un segundo nivel de cesación. Entonces, en relación a lo que hablábamos ayer, de la cesación, vemos que cesaron los obstáculos, cesa ese pensamiento aplicado y sostenido, y nos vamos sintiendo, en este segundo jhana hay más alegría todavía, vamos a sentir que es algo que nos desborda, estamos muy cómodos con el cuerpo, y nos damos cuenta de que en este segundo nivel de donde cesan las cosas, la vida es más fácil. ¿Sí? Y empieza a ver algo que está descrito acá como serenidad interior. ¿Sí? En algunos pasajes se lo describe como confianza. Que es la ecuanimidad que va creciendo también. En parte sí, y en parte es que empiezo a confiar en que si yo practico, empiezo a sentirme mejor. Cuando yo practico la meditación y voy practicando gradualmente, empiezo a sentirme que cada vez estoy más cómodo. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces empiezo a confiar en esa práctica, porque me trae bienestar. ¿Es por lo que me dijo el maestro? No. ¿Es por lo que me dice el Buda? Tampoco. Es porque yo lo estoy viviendo de primera mano. ¿Sí? Entonces tengo que reconocer qué me hace bien. ¿Sí? Si yo puedo reconocer qué es lo que me hace bien, entonces puedo continuar con la práctica. Anand, si alguien dijera, esta es la mayor felicidad y deleite que los seres pueden experimentar, eso yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es, Ananda, esa felicidad superior y más excelsa? Y aquí Ananda, que al desvanecerse la alegría, el monje permanece ecuánime, atento y lúcido, experimentando con el cuerpo aquel estado de felicidad que los nobles llaman vivir feliz, atento y ecuánime, con lo que alcanza y permanece en el tercer jhana. Esta es Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. Entonces, ahora cesa la alegría. La alegría es muy excitante, claro, excitante para el tercer jhana, entonces se disuelve y queda sukha. Sukha es esa sensación de comodidad y felicidad. ¿Sí? Y la ecuanimidad empieza a cobrar acá importancia. Se empieza a tener más. Se puede decir que es como el contento, algo así, ¿no? Claro, el sukha es estar contento. Le contaba a Violeta, recién cuando hablábamos, que cuando termino la clase de Jiu-Jitsu para niños, les hago evocar a un sentimiento alegre en el pecho, ¿no? Y con los más pequeños nos quedamos casi 1 minuto y con los más grandes casi 2 minutos al final de la clase de Jiu-Jitsu, ¿no? Entonces en una de estas clases estaba Ananda tonteando, pero yo siempre les doy la indicación, digo, bueno, ahora vamos a evocar un recuerdo muy alegre en el centro del corazón, que nos traiga alegría, que nos traiga felicidad, y nos vamos a quedar con ese sentimiento, con los ojos cerrados, la espalda derecha y sin movernos. Entonces, Ananda estaba, siempre lo hace, pero ese día estaba, bueno, habíamos tenido una clase un tanto difícil con él. Entonces le llamó la atención, le digo, Ananda, cuando terminamos la clase, llegamos acá, y yo le digo, hablamos de la clase, lo que había sucedido en la clase entre idas y vueltas con él, y yo le digo, ¿cuál es la parte más importante de la clase? La última. ¿Por qué? ¿Y por qué es la meditación? ¿Y por qué es la parte más importante de la clase? Y porque estamos alegres.
Ajá. Y yo le digo, y decime, ¿por qué estás alegre? Y entonces él me mira y me responde medio como si fuera medio de compromiso y medio en automático. Y porque, por vos, por mí, le digo. Vos y yo discutimos toda la clase. ¿Te parece que vas a estar alegre por mí? Ah, no, por vos no. Y digo, bueno, pensá, le digo, ¿por qué? Y me dice, porque yo traigo ese sentimiento alegre. Claro, ¿y qué te pasa cuando traes ese sentimiento alegre? Y estoy alegre. Le digo, entonces, ¿de quién depende la alegría? De mí. Fue claro. Clarísimo. Y entonces lo dejé ahí. Al otro día, bueno, la semana siguiente lo conversamos con el resto del grupo. Entonces todos me dijeron, claro, depende de nosotros, sí, depende de usted. Y ahí queda. Eso es, de una manera muy resumida, que es un yana, depende un yana y no un yana, depende de nosotros el estado mental que tengamos. ¿Sí? Entonces, en el tercer yana dejamos de sentir partes del cuerpo en general. Y empezamos a sentir, o podemos sentir que si tenemos el amor benevolente en el pecho, se nos empieza a ir a la cabeza. Con el tiempo de práctica, a medida que uno va practicando, a veces uno siente simplemente que el amor benevolente ya se irradia desde la cabeza. Por ahí uno ya no lo evoca acá, lo siente. ¿Sí? Lo siente y lo irradia desde la cabeza, pero eso no significa que uno esté en el tercer yana. ¿Sí? Hay un sentimiento acá, en este momento, de gran confort. De gran confort físico. Uno está muy cómodo en la postura. Puede haber alguna molestia que uno rápidamente la deja ir a través de las 6 R, pero está muy cómodo. Y la mente empieza a estar muy asentada. Les diría yo que a partir de este yana, si ustedes en algún momento dejan la meditación, o sea, cortan la sesión, de este tercer yana en adelante, se tomen 1 o 2 minutos para observar qué es lo que surge, para hacer las 6 R. ¿Sí? Porque ya el tercer yana es un lugar bastante más profundo. No entendí. ¿Cómo? Claro. Cuando terminamos la sesión de meditación está bueno tomarse 1 o 2 minutos. Uno tomó la decisión, listo. Me levanté. Me voy a levantar. Pero tomarse 1 o 2 minutos para ver qué es lo que surge. ¿Sí? Y hacerse cierre a lo que sea que surja en ese momento. ¿Sí? Si uno llegó al tercer yana o más alto, más profundo, sería bueno hacer esa práctica. Tomarse 1 o 2 minutos. A ver. Porque la mente está, como está muy compuesta, es un buen momento por ahí para que surjan algunas cosas y poder dejarlas ir. ¿Sí? Por más que sea bueno lo que surja. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué habría que hacerle 6 R? Porque no es tu objeto de meditación. Ananda, si alguien dijera que esta es la mayor felicidad y deleite que los seres pueden experimentar, eso yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es, Ananda, esa felicidad superior y más excelsa? He aquí, Ananda, que al renunciar al placer, al renunciar al dolor, y previa desaparición de la alegría y el dolor, la aflicción, el monje alcanza y permanece en el cuarto yana, sin dolor ni placer, completamente purificada por la atención y la ecuanimidad. Esta es Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. ¿Sí? Entonces, cuando alcanzamos el cuarto yana, nos vamos a encontrar con que ya dejamos de sentir completamente el cuerpo. Y la respiración se vuelve muy, muy sutil, casi imperceptible. ¿Sí? Como una sensación de que apenitas respiramos. Acá la ecuanimidad toma un grado muy importante, porque ya esa sensación de sukha, de felicidad, desapareció. Entonces queda la ecuanimidad. Desaparece como un factor preponderante, ¿sí? No significa que no esté. Debido a que ya no sentimos el cuerpo, no hay comodidad corporal, porque no lo sentimos. Entonces un poco lo que hablábamos hoy en tu entrevista.
no lo siento. ¿Qué significa que no lo siento? Que no tengo contacto momento a momento con el cuerpo. Entonces, en ese momento no tengo cuerpo. Como en este momento yo no tengo pared atrás porque no la veo. No estoy sintiendo la formación corporal. Entonces, la perturbación que haya en el cuerpo, si yo no tomo contacto, no la voy a sentir. Por eso se calma más la mente. Porque al no tener contacto con las perturbaciones corporales, estoy más tranquilo. ¿Sí? Entonces, el cuarto yana, que el Buda le decía el hermoso, así lo describía, el bello, nos está mostrando que es un estado donde la mente está muy flexible, muy maleable, muy flexible, muy blanda. Podemos tener sensación de luz, está en un lugar óptimo, porque desde ahí pueden surgir diferentes formas de práctica de otras cosas. ¿Sí? Y es un yana muy importante, porque donde empezamos a observar bien cómo se siente, cómo se vive la ecuanimidad. ¿Sí? Por otra parte, los 4 yanas inmateriales que continúan son en realidad 4 versiones o 4 matices del cuarto yana, que se les nombró después quinto, sexto, séptimo y octavo, cosa que no es así, la esfera del espacio infinito, la esfera de la conciencia infinita, la esfera de la nada, esfera de mi percepción y no percepción. Entonces es donde ya la mente está verdaderamente muy pura. ¿Sí? Ananda, si alguien dijera, esta es la mayor felicidad y deleite que los seres pueden experimentar, eso yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es esa felicidad superior y más excelsa? He aquí Ananda, que al superar la percepción de las formas materiales y con la desaparición de las percepciones sensoriales, sin prestar atención a las percepciones de la multiplicidad, atendiendo solo al espacio ilimitado, el monje alcanza y permanece en el estado que tiene el espacio ilimitado como base. Esta es Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. Entonces, en este momento, ¿sí?, cuando llegamos al cuarto yana va a ser el límite del amor benevolente. O sea que el amor benevolente, como objeto de meditación, nos va a acompañar hasta el cuarto yana. Va a haber un momento donde el amor benevolente va a empezar a cambiar. Vamos a empezar a sentir que se vuelve muy suave y más abierto, como si no tuviera centro, como si ya no fuera que yo lo evoco, es una sensación mucho más amplia. Esa es una manifestación de que estamos entrando de a poco en la esfera del espacio infinito. Y el sentimiento de amor benevolente, como cambia, pasa a ser el sentimiento de karuna o compasión. Entonces empiezo a sentir la compasión como objeto de meditación. ¿Sí? Esto no significa que si yo, por ejemplo, empiezo mi meditación con el objeto de meditación de la compasión, no significa que esté en el quinto yana, que esté en la esfera del espacio infinito. Yo puedo elegir mi objeto de meditación como la compasión y pasar por todos los yanas. Una cosa es el objeto de meditación y otra cosa es un yana. ¿Está bien? Yo puedo elegir la ecuanimidad como objeto de meditación y eso no significa que esté en la esfera de la nada. Pero si vos no pasaste por eso, no sabés cómo es. O sea, no podemos. Por eso hay que tomarse el tiempo y desarrollar los poderes de observación para observar cómo el objeto de meditación cambia. No el yana. En líneas generales, el amor benevolente es lo más sencillo de evocar, por eso se empieza con él. Porque si yo a un principiante le digo, evocar la ecuanimidad, me va a mirar y no la va a sentir, va a pensar en eso. Pero esta meditación es una meditación para sentir, no para pensar. Pero cuando se está en el tercero o en el cuarto yana, que ya el cuerpo se empieza a dejar de sentir, Sí. en el tercero incluso, ahí es como que a veces me pasa que me confundo si ya estoy en compasión. No, lo que vos estás tomando por una sensación mental de mayor calma
y una sensación de que dejas de sentir el cuerpo, lo asocias a que cambia el sentimiento. No, lo que cambia es el estado mental. Claro. Pero tu objeto de meditación sigue siendo el mismo. Mm. Poder observar el objeto de meditación y además ir notando cómo cambia el estado mental requiere de un poder de observación determinado. Entonces vos te vas a ir dando cuenta que llegado a un punto tu objeto de meditación va a cambiar. Claro. Cuando cambia y pasaste por estas etapas, que no necesariamente uno pasa 1, 2, 3, 4, puede pasar de cualquier manera, y en algún momento eso cambia la compasión, y ocurre además esa sensación de que se expande la cabeza o los hombros. Alguna gente siente que ya el cuerpo no lo siente, pero es como si se fusionara Ujú. con el espacio Mm. o que no tuviera límite, Mm. ¿sí? Esa sensación, que es el espacio infinito, no es ni más ni menos que el espacio infinito. Y el sentimiento que tiene, que es como límite, es la compasión. O sea, la compasión no puede ir más allá de eso. Pero yo con la compasión puedo empezar desde el primero. ¿Está bien? En otras prácticas, a esto, por ejemplo, muchas veces la gente tiene estas experiencias de sentir ese nivel de unión o de fusión y lo llaman el todo. ¿Sí? O, claro, o con la ayahuasca o con los psicodélicos, tienen esta sensación y pasa muchísimo. No es nada más que la esfera del espacio infinito. ¿Sí? Debido a este tipo de meditación que nosotros hacemos, el cerebro produce un montón de químicos que hacen el efecto. ¿Sí? En vez de tomarlo externamente, lo puedes producir. Esto daría que pensar si los meditadores son todos unos drogaditos. La de cualidad. Sí, entonces lo que tenemos justamente es, llegamos a ese límite. Entonces, por eso dice que se pierde la formación material y la sensación de multiplicidad. Lo que uno pierde es la sensación de que es lo múltiple. Sí. Porque empiezo a sentir que me expando en todas direcciones. Sí, a veces también la cara, ¿no? Podés sentir en la cara cosas, sí, como que la cara se va, se desdibuja, Se ¿sí? deforma. Se deforma. Se ve como- Y es una sensación de gran expansión. Gran expansión. Por supuesto que esa sensación es, Buda la describe como una felicidad más sublime y excelsa que los anteriores, Pero sigue siendo condicionado. pero sigue siendo condicionada. Ananda, si alguien dijera, esta es la mayor felicidad y deleite que los seres pueden experimentar, eso yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es, Ananda, esa felicidad superior y más excelsa? Y aquí, Ananda, que al superar el estado que tiene el espacio ilimitado como base, atendiendo solo a la conciencia ilimitada, el monje alcanza y permanece en el estado que tiene la conciencia ilimitada como base. Esta es, Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. Entonces esta es la esfera de la conciencia infinita. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? La compasión va a llegar a su límite y en algún momento va a cambiar. Y va a dar lugar a mudita. Mudita es la alegría empática. Es una sensación de alegría muy serena, que no es excitante para nada. No es excitante para nada y que tiene mucha diferencia con la alegría del primer y segundo yana. No tiene nada que ver con esa alegría. Tiene algún parentesco porque es una sensación de alegría y que la mente está muy elevada. Cuando uno tiene esa sensación de esa alegría en ese momento, puede tener vivencias de empezar a sentir, depende si uno presta atención y toma contacto con alguna de las puertas de los sentidos, la vivencia de los pulsos. Por ejemplo, sentir que el cuerpo aparece y desaparece cientos de miles de veces por segundo. O, Pero si le prestas atención, porque si no... si no, puede ser que eso no aparezca, ¿sí? Puede ser que eso no aparezca, que no aparezca esa experiencia, ¿sí? En general es una sensación que viene acompañada también de olores, pueden aparecer olores fantasmas, ¿sí? Olores que no hay en el ambiente, sonidos que por ahí uno escucha, como si fueran
Sí, pero a veces se escucha eso como si fuera que tiene que ver con que uno siente los pulsos. O sea, lo que uno aprende acá es que cada puerta de los sentidos tiene una conciencia, digamos, donde se Pulso. siente. Claro, que es como surge y cesa en cada momento mental, cada pulso de cada puerta de cada sentido. Claro, o sea que si sentís ese ruido es porque va a empezar algo que Hay ya un hay, sonido. ya hay un sonido. Vos escuchás el sonido, pero el sonido no es una Sí. línea continua, No. es surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa. Si estás escuchando un sonido mundano. Puede pasar acá también que escuchen cosas. Que escuchen trompetas. ¿Sí? Como sonidos si fueran de algo muy lejano. O sea que puede ser que estén escuchando otras cosas que no son sensibles, digamos. Puede ocurrir esa No experiencia. son. Sensibles, del mundo sensible, ¿no? Del oído. Están empezando a escuchar con otro oído. ¿Sí? Otro plano. Claro, con el oído divino que se le llama. Otro plano, uno empieza a escuchar otra frecuencia. Lo importante de eso es que uno empieza a notar también de que cuando uno escucha, no ve. Cuando uno ve, no piensa. O sea que cada puerta de los sentidos envía información a la mente y van De una una. detrás del otro. Nunca es lo que nosotros percibimos. Lo que nosotros terminamos percibiendo en la conciencia mental es que cada uno de la información nos va llegando de a una. Y se forma una imagen, no se forma algo. Claro, si se forma una imagen no se forma un sonido. El cerebro sí atiende a toda esa información junta, pero en la conciencia mental aparece uno. Nosotros conocemos una cosa tras otra. Por eso, cuando aparece un pulso, podemos prestar atención tanto a un pulso que todo lo demás no existe. Claro, El sonido. claro, pues esto es lo que describe de alguna manera es que no existe la omnisciencia. Claro. Por ¿Sí? ejemplo, vos ahora me estás escuchando y me estás oyendo o viendo. Claro. No las dos cosas al mismo Al tiempo. mismo tiempo no. Lo que pasa es que ocurre tan rápido que da la impresión de que pasa al mismo tiempo. Cuando nosotros alcanzamos ya esta profundidad en la meditación, nos empezamos a dar cuenta de que lo que nosotros como percepción sensible tenemos, la conclusión que sacamos de eso no estaría siendo muy realista. Porque lo que nos está mostrando esta experiencia de la esfera de la conciencia infinita es que surgimos y cesamos todo el tiempo. Nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, nacimiento, muerte. Esto es una lección muy profunda de la impermanencia. Esa sensación que tenemos, surge, cesa, es real. Es real, ¿no? Surge y cesa, Es real. surge y cesa, surge y cesa, surge y cesa. Eso es todo el tiempo así. No todo el tiempo lo percibimos porque no todo el tiempo nuestra mente está en el estado para percibir eso. Porque ahora que vos estás hablando, yo solo te estoy escuchando y Sí. no te estoy mirando. Me estás viendo, pero eso no es al mismo tiempo. Debido a que tu mente en este momento está en el estado en el que está, vos asumís que me ves y me escuchás al mismo tiempo. Y lo mismo cuando vos hablás. Uh-huh. Estarías hablando y no me estarías viendo. Exacto. Te estoy viendo, solamente que ocurre tan veloz que da la impresión de simultaneidad. O sea que en la Lo mismo cuando vida, te bajan los pensamientos para hablar. No notás ese proceso. No. Pero cuando vos llegás a la esfera de la nada, ¿qué aprendés? Como surge un globito de luz, vos lo seguís y surge la cara de Manu. ¿y surge? La cara del hijo mayor. Entonces vos ves eso, ¡wow! Pero porque la mente está tan lenta que es capaz de ver
¿Cómo sí? en el tejido más profundo de la realidad. Ah, pero cuando estamos en este estado mental, aparece. ¿Qué estábamos hablando? Depende cómo esté mi estado mental, determina mi realidad. Esta meditación te lleva a ver de primera mano cómo funciona la mente. En otras palabras, cómo funciona el origen dependiente. También podríamos decir la idea de yo. Por supuesto, O sea que es como, por supuesto. te prendo y te apago. Buenísimo. ¿Sí? Entonces, esa impermanencia es muy vívida en Es un pequeño que- es muy vívida en la esfera de la conciencia infinita. A veces pasa eso cuando nos acostamos. A mí me pasa. Como me pasó recién en la siesta. Como que veía cuando iba apareciendo una imagen. Claro, puede ser, Sí, las siestas de los retiros son muy interesantes. puede ser. Recién me pasó. Lo que uno va notando es eso. Digamos, y empieza a darle cada vez mayor importancia y empieza a pensar en esta declaración del Dhammapada, donde el Buda dice que la mente es la precursora de todo. Como esté la mente, va a ser nuestra realidad, va a ser el mundo. Comparto. Cuando la vemos en el Facebook, es una hermosa frase. Cuando la vamos practicando al principio, decís, ah, mirá, es verdad. Pero hay un momento donde uno dice, wow, Posta. es posta. No es una forma de decir, no es un eufemismo, no es una metáfora, no es una poesía bonita, es yo te lo digo, vos haces lo que quieras. Es muy patente, es así. Estamos observando cómo el proceso de la conciencia surge y cesa en cada momento debido a que hay un objeto para ser concienciado. ¿Sí? Varias veces. Pero entonces si no hay objeto, Ahora vamos a ir ahí. Es federal. Ananda, si alguien dijera esta es la mayor felicidad y deleite que los seres pueden experimentar, eso yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Y cuál es, Ananda, esa felicidad superior y más excelsa? Y aquí Ananda, que al superar el estado que tiene la conciencia ilimitada como base, atendiendo solo a la nada, el monje alcanza y permanece en el estado que tiene la nada como base. Esta es Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. En algún momento, esos pulsos empiezan a cesar, se hacen cada vez más lentos. Y en algún momento uno empieza a observar... pero durante todo el yana vos estás viendo todo esto. No necesariamente. Depende a que vos le prestes atención. Vos seguís con la alegría ahí, empática, porque va a ser, tu compasión tuvo que haber mudado a ser alegría empática. Entonces vos vas a estar con la alegría empática. En algún momento esa alegría empática se va a volver muy sutil y vas a empezar a sentir una sensación de profunda calma. Como si estuviera, está todo bien. No importa lo que pase, está todo bien. Eso es que estás pasando a la ecuanimidad, a la esfera de la nada, que es el límite de los Brahma Viharas. Entonces cuando vos vas ahí, viene a veces esta sensación de que como si entraras en la mente. Y hay como toda es todo negro. Hay gente que lo vive como si entrara en una habitación negra, como si estuvieras en un mar de noche. Es todo y no tiene nada de feo ni de oscuro, es una sensación de mucho silencio y mucha calma. Entonces van observando que desde que estuvimos hablando, vimos primero que cesaba los obstáculos. Eso permite la entrada en el primer yana. Cesa pensamiento aplicado y pensamiento sostenido. Eso permite entrar en el segundo yana. Cesa la alegría. Entramos en el tercer yana. Cesa la felicidad y el contento. Eso permite que entre en el cuarto yana.
cesa completamente la percepción corporal. Entramos en el espacio infinito. Entonces ven que, hablando un poco de la pregunta que se le hacía a Lili, ¿sí? Los estados va cesando cada vez más y cada vez es más placentero y cada vez estamos más felices. Y sin embargo, cada vez hay menos excitación Sí, hay estabilidad. y más estabilidad. Cuando entras a la esfera de la nada, lo que te pasa es que justamente empezás a sentir que está todo bien y esas actividades, esas formaciones mentales, empiezan a ser esporádicas. Puedes estar 15 minutos, o 10 o 20 minutos sin que surja nada. Y aunque surja algo, no te distrae del objeto de meditación. ¿Qué pasa cuando estás ahí? Estás completamente adentro de la mente. ¿Y antes dónde estaba? Antes todavía estaba la creencia, vos tenés una sensación de mente expandida. Ahora estás adentro del proceso de la conciencia, estás adentro de la mente misma. No hay nada fuera de la mente. No hay nada. Claro, esa expansión se empieza a traza achicar. en un No hay, exacto, no hay nada, nada de nada de nada. La mente expandida es el espacio infinito. Y la conciencia infinita. Y parte de la esfera de la nada también, porque vos ahí estás irradiando ecuanimidad. En este yana es muy importante porque aprendemos qué es balance mental. Cuánta energía tengo que poner o sacar para que la mente esté amablemente con la ecuanimidad. Entonces me voy dando cuenta de que los 4 Brahmaviharas son sentimientos muy interesantes de explorar e investigar porque nos muestran a través de la observación de esos objetos meditativos, comprendemos un montón de aspectos de la mente. Cuando yo empiezo a experimentar esa ecuanimidad, ese va a ser todo el límite de la esfera de la nada, digo de la ecuanimidad. No voy a poder ir más allá. No voy a poder tener más esa ecuanimidad como objeto de meditación. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy viendo acá en la esfera de la nada, ¿qué es? Que la conciencia es un juego de espejos. Surge un estímulo, hay un ojo, hay un objeto, surge la conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? Un reflejo, un proceso. Eso hace que vos veas rojo, un rojo y yo vea otro rojo. No hay 2 rojos ¿El iguales. reflejo de qué? ¿El reflejo de qué? Es esto que acabo de decir. Es el rojo que vos ves, no es el rojo que yo veo. ¿Cómo sabemos eso? Nunca lo podés saber. Pero si vos describís el rojo y yo describo el rojo, no vas a encontrar que describimos igual. Con la descripción te das cuenta que no Exactamente, mediante la ¿O qué palabra. evoca? ¿Qué te evoca vos? El rojo ve él y ya es. Entonces nos damos cuenta cómo se forja la opinión personal y la imagen personal. Imagen. Eso te hace. Se va formando en ese mismo proceso tan profundo. Nosotros tenemos, seamos conscientes, una opinión de cada cosa que vemos, de cada cosa que vimos, de cada cosa que buscamos. ¿Por qué? Porque nos hemos comunicado con el mundo para decir me gusta la calabaza, no me gusta la papa. Eso es una opinión. Pero la podrías comer tranquilamente, no te gusta. No, lo que te estoy queriendo decir es cómo se forja la identidad. A mí no me gusta. Se va forjando a través de esos procesos de conciencia que están condicionados por las formaciones mentales. Las formaciones mentales son decisiones tomadas previamente de uno. Depende en qué estado mental hayan sido tomadas esas decisiones, van a dar cierto fruto en el futuro, o la vivimos en el presente.
Entonces empezamos a asistir a ver esos protopensamientos, el inicio del pensamiento. Por eso se le llama formación mental, o algunos maestros la llaman preparaciones mentales. Si vos perdieras cuando perdés la memoria, ¿podrías como que se resete y podés empezar todo de vuelta o no? No, vamos a decir que vos no perdés la memoria, te olvidás. Tenés eso que dicen que tenés Te olvidás, lo que vos tenés es un olvido. No la perdés, ¿dónde la perdés? Una forma de decir, no es muy precisa. Sucede. Porque en realidad lo que te pasa es que debido al accidente hay un olvido. Es decir, dejas de poder tener acceso conscientemente a ciertos recuerdos. Eso es lo que te pasa. No puedes acceder conscientemente. Porque por ahí hay algo físico que te lo impide. Como si te faltara una pierna. Lo que pasa es que se aplica el mismo vocabulario. Perdió el pie. Perdió la memoria. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Nada. No hay nada. Hay un proceso nada más. Solo hay un proceso. Me acuerdo una vez vos habías explicado con una cajita de fósforo, en uno de mis primeros retiros, objeto, ojo, objeto. Estoy tratando de recordar esto, de responderme a esta pregunta que te hice de la conciencia es el reflejo. ¿Reflejo de qué? Y estoy tratando de responderme. Está el ojo, está el objeto. Y la conciencia es el resultado de esos dos. Del contacto. Es el resultado de esta unión. El resultado de ojo, objeto y conciencia es el contacto. ¿Pero la conciencia no es el resultado de los dos? Sí, el resultado de los tres, ojo, objeto y conciencia, es el contacto. ¿Qué significa el contacto? Que podés decir, hice contacto con tal objeto. Pero la conciencia... O sea que hay un proceso físico. Ojo, objeto. Conciencia reconoce. La conciencia es lo que conoce. Cuando vos decís hiciste a ese objeto, a ese proceso, ojo, objeto. Claro, no solamente el objeto, sino también el sentido del ojo. Claro. Una cámara el ojo. ¿Cómo? Es una cámara el ojo. Se pone algo adelante y lo capta. Por eso decís que es el reflejo. Claro, lo captó. El proceso mental de ese contacto, de esa unión, es conciencia. La unión de los tres se le dice contacto. ¿Qué significa? Que mentalmente vos podés decir hice contacto. Claro, sucede tan rápido que no te das cuenta. Cuando vos vas más profundo en la meditación te empezás a dar cuenta de eso. Entonces, he aquí Ananda, si alguien dijera, esta es la mayor felicidad y deleite que los seres pueden experimentar, eso yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que esta. ¿Cuál es Ananda? Esa felicidad superior y más excelsa. Y aquí Ananda, que al superar el estado que tiene la nada como base, el monje alcanza y permanece en el estado que se basa en ni percepción ni no percepción. Esta es Ananda, una felicidad superior y más excelsa que la anterior. Entonces, cuando ya la ecuanimidad empieza a diluirse, por eso es tan importante captar cuando el objeto de meditación cambia. Y que cambie no significa que yo no esté atento. Simplemente que cambia. Tengo una pregunta por algo que me pasó recién. Sí. Según mi mente, viste esa voz que habla, en un momento volví y me dijo, saliste del octavo. Pero yo no reconocí haber estado en el octavo. Sí sé que hubo un momento de silencio y quietud de unos cuantos minutos.
Cuando se va la ecuanimidad y empieza a ver que la mente empieza a quedarse en silencio, es decir, en la esfera de la nada es el último yana donde puede haber algún comentario. Claro, yo te digo un paso después, Correcto. que la mente me dice, saliste del octavo. Cuando la mente te dijo saliste del octavo y le prestaste atención, no estabas en ningún lado. Pero Ok, estabas volviendo a tu mente normal, pero eso fue muy rápido. pero fue muy rápido, Ah, sí. tac. Pero después volvés, por ahí volvés a la esfera de la nada y te volvés a sumergir de vuelta en la esfera de ni percepción ni no percepción. Entonces lo que sucede acá es que cuando la ecuanimidad se diluye y entra a ver ese silencio y esa quietud, cada vez más, Onda. más claro y más profundo, empezás a tomar esa mente silenciosa y quieta como objeto de meditación. Eso va a ser tu objeto de meditación, ese silencio. Entonces vas a empezar a entrar en ni percepción ni no percepción, donde la mente se empieza a encoger cada vez más. Porque lo que está cesando, ya prácticamente uno ya no escucha más nada afuera, que sería por ahí el único sentido Claro, viste que que la mañana queda, me digamos, dijiste, porque los otros ya están como ojos no tenés, hubo nariz una y gusto indicación no que me hay. diste en la mañana que fue muy útil. Presta atención, o al silencio o a la quietud. Y le presté atención al silencio, que es como más. Y la terminás haciendo así de chiquita. Se va haciendo cada vez más Sí, chiquita sí. porque no hay actividad. Por eso se llama ni percepción ni no percepción. Entonces la mente es como si entrara, como si se deslizara suavemente ahí. Hay una parte de la mente que es como si se durmiera. Por eso es como una sensación de estar como dormido, pero no estás adormilado. Hay atención, porque la atención sigue funcionando, pero hay una parte de la mente que por eso se siente que se achica. Y por eso no podemos decir si hay o no hay percepción. Si en algún momento de esto surge un puntito de luz, ya no estoy ahí. Acabó de salir. Entonces hago 6 R's, en ese momento lo más probable es que las 6 R's se hagan solas. Y vuelve, uno en la mente sola hace de hecho a veces ni hace 6 R's, solo relaja y vuelve a entrar ahí. Por eso es muy positivo que cuando uno llega a la esfera de la nada o a la esfera de ni percepción ni no percepción, no corte la acetada. Seguir. 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas, seguir. Entonces cuando uno entra ahí empieza a estar verdaderamente muy tranquilo. Ahí pueden surgir algunas cosas que te hagan salir, puede surgir miedo, puede surgir aburrimiento, puede surgir expectativa. Son cosas que hay que dejar ir. Son identificaciones que va tirando la mente para hacerte volver, salir ahí. ¿Qué ocurre acá? Al desaparecer los objetos, desaparece el sujeto. Como no hay nada para observar, desaparece el observador. Entonces viene la pregunta, ¿y quién vive? ¿Quién vive? Claro, pero no hay nadie que observe. Y sin embargo vos seguís vivo. Y muy feliz. ¿Cuál es la respuesta? Y contame la voz. Lo que cambia es la mente, porque el cuerpo, Ya en ese lugar ya no hay, el cuerpo no hay, ni hay cabeza, no hay nada. Está tan chiquitito que no se percibe. claro, pero digo, cuando ya saliste de ahí y reflexionás sobre... No, estamos ahí. No hay nada que surja de la mente, porque ya no hay percepción prácticamente. Es que Entonces, no hay, el observador desaparece. no hay nada. Pero sin embargo, yo noto que sigo vivo. ¿Cómo lo notas por la respiración? ¿Sentís No, ese no hay nada? ni respiración ahí. Te das cuenta que no hay yo.
te das cuenta de que el sujeto solo surge cuando hay objeto. Claro, si Y que forma vos no contacto observás, sino que el observador es solo un proceso mental que surge debido a la condición de que hay con un objeto. un objeto. Cuando no hay objeto, no hay sujeto. Claro, no hay nadie que lo observe. Está vacío, ahora esta cosa del vacío que se mezcla, ¿no? Claro. Está vacío, no hay. O sea que sujeto y objeto es una dualidad dependiente. Y todo es una creación mental. Tanto el Todo sujeto es, como el claro, objeto. como cosa, no como proceso. Claro. Es un proceso mutuamente dependiente y mutuamente alimentado. Es un proceso. Si desaparece el objeto, el sujeto, como está dependiente de eso, desaparece. Ahora, ¿entendés cuando yo te digo que el estado mental crea el mundo? Si tu estado es alterado, todos los objetos están alterados. Todo lo que surja. Si en tu mente surge un objeto perjudicial, duda, tu observador es dudoso. Vos no dudás. Vos no, eso es una descripción del lenguaje, lingüística. Vos no dudás, el observador duda. El proceso es dudoso. Pero si vos dejás ir la duda y haces 6 R's, reconocés la duda, la dejas ir, te relajás y hay alivio momentáneo, lo que vos te das cuenta es que la duda ya no existe más. Cambió el objeto, cambió el sujeto. Entonces vos te das cuenta que sujeto y objeto son solo procesos que se alimentan Pero mutuamente. podés volver a verlo de otra forma, con más claridad, en vez de con duda. ¿O no? Estás perdiéndote el punto de lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que todo estado mental que surja está relacionado con un observador. A ese observador le decimos yo. Pero es un proceso dependiente uno de otro. Sí, claro que puede ser que cambien las condiciones, cambie el observador, pero sigue siendo una dependencia condicionada. El observador no es nada más que un proceso mental, no una identidad personal. Por eso se llama ni percepción ni no percepción, porque la percepción empieza a ser tan débil que no percibís. Se puede dar el caso en algún momento que vos, por ejemplo, escuchás un sonido y tu mente no se mueve. Y en algún momento notás cómo la mente, un tiempo después, se mueve, o sea que es la percepción la que empieza a funcionar y dice colectivo. Te das cuenta cómo la mente fue a nombrar, o sea, utiliza la percepción, que es lo que nombra las cosas, y dice colectivo. Cuando vos lo nombraste, aparece el observador. Y surge la idea falsa, yo nombro las cosas. No, es la percepción, es el percibir lo que nombra las cosas. Es un proceso mental. Pero pasa tan rápido que tenemos la ilusión de identidad. Entonces, en esta esfera de ni percepción ni no percepción, ese proceso si continúa, hay algún momento que la mente se vuelve muy chiquitita y en un momento se vuelve clara.
y solo hay traslúcida, un proceso de conciencia, que es el límite de la mente humana. Conciencia pura. Solo observás que hay conciencia, como que hay un movimiento. Es muy chiquitito porque es una actividad prácticamente mínima. Porque no hay nada exterior, ya está muy reducida. ¿Entendés? Pero estás observando eso. Está traslúcido porque solamente cuando aparece un objeto se proyecta una sombra. Cuando se proyecta esa sombra, la mente deja de ser traslúcida. Y ahí surge otra vez objeto y yo. El compuesto. Exactamente. Cuando vos tenés dos cosas separadas, cuando las juntás, aparece. Sí. Sí, muy intenso. O sea que, perdón, ¿qué dirías que es un proceso? Tanto el objeto como el sujeto. Claro, cuando nosotros hablamos de sujeto y de objeto, hablamos de sustantivos. ¿Sí? Un sujeto es una persona, un objeto es una cosa. Hablamos de sustantivos. Pero eso no es una definición para cuando hablamos del entrenamiento meditativo, no es una definición precisa. Es muy impreciso. Es equivocado directamente. No hay sujeto. No hay sujeto. Ni objeto, Ni objeto ni sujeto. Nunca lo hubo. Ese es el... O sea, hay verbo. Correcto. Hay un verbo, hay una acción, hay algo que se está produciendo. A la acción le llamamos proceso. Es un fluir constante. Ya lo vimos en la esfera de la conciencia infinita. Surge ese, surge ese, surge ese. Solo que vas más profundo, más profundo, más profundo, y lo que estás logrando es que siempre es un surgir de algo. O sea, pero ¿qué sería un proceso? ¿El existir o el ser? ¿Qué sería el proceso? Cuando decís es un proceso, ¿qué Sí. cosa es un proceso? No hay cosa que sea el proceso. Todo es un proceso. La vida es Exactamente, un el universo es un proceso. El universo surge y cesa. Todo es un proceso. proceso. Todo está sujeto a condiciones. Todo, Todo está condicionado. Todo es causal. todo. Por eso el origen dependiente explica cómo funciona la mente humana, cómo funciona el universo. Bajo ciertas condiciones surgen ciertos efectos. Entonces estamos observando cómo surge que el origen dependiente es lo que el Buda redescubre al mundo. Siempre existió el origen dependiente, pero necesitas un Buda para que lo saque y lo explique, te lo muestre, porque no es fácil de ver. Entonces, cuando hablamos de cosa, no hay cosa. Hay condiciones que producen ciertos efectos, que surgen con nuevas condiciones, que producen nuevos efectos, continuamente. Esa es la ley del karma. El origen independiente lo que está mostrando es eso, por eso se habla tanto del karma. Y por eso tiene consecuencias muy profundas esto que estamos viendo. Es por eso que nuestro mundo es lo que creamos con nuestra mente. Exactamente. Creamos y creemos. Sobre todo creemos. He aquí Ananda que al superar, esta es la mayor felicidad que los seres pueden experimentar. Si alguien dijera eso, yo no lo acepto. ¿Por qué? Pues Ananda, porque hay otra felicidad superior y más excelsa que este. ¿Cuál es, Ananda, esa felicidad superior y más excelsa? He aquí Ananda que al superar el estado que se basa en mi percepción y no percepción, el monje alcanza y permanece en la cesación de percepción, sensación y conciencia. Esta es Ananda, una felicidad superior y más excelsa.
que el anterior. Entonces, en algún momento, cuando esto... Sí. La cesación es algo intermedio entre el nirvana y el No octavo. no es intermedio. En algún momento, cuando la mente se hace tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, se apaga. Sí. ¿Sí? Puede haber precursores de eso antes, que hay como se va apagando las luces de la fábrica y en algún momento se apaga completamente. No podés saber cuánto tiempo estuvo apagada, porque cuando estás apagado no sentís, no percibís y no tenés conciencia. En líneas generales, cuando uno tiene por él la primera experiencia, son instantes. Es muy rápido, ¿viste? Cuando uno va progresando en la práctica, digamos, si uno después tiene experiencia por ese momento de cesación, a veces es más largo. Pero es del anagamin con fruto en adelante que se puede acceder a ese estado de manera voluntaria. Cuando se regresa Hasta Nagami, de ahí, lo que uno hace es proponer ciertos hasta, factores para que suceda. no podés hacerlo eso. No, lo que vos hacés es desarrollar tu mente para el dominio de los yanas. Bueno, eso es lo que yo digo. Claro, pero Es una propuesta, digamos. claro, la propuesta de entrenamiento que en general se da de Sotapana para arriba es que vos domines los yanas de forma tal de que puedas entrar y salir a gusto o a placer, estar el tiempo que vos quieras, porque eso te va a permitir después determinarte a entrar en cesación de percepción, sensación y conciencia tanto tiempo. Okay. Pero tenés que tener ya, sí, digamos que es una persona que ha trascendido considerablemente cuerpo y mente. El máximo de estar en ese estado son 7 días. Si no, después te morís. Entonces, a medida que vos entras ahí, y una vez que vos estás ahí, a medida que van pasando los días, cada vez es más lento el latido. Pero que estás todo el tiempo ahí, Claro, durante 7 días. claro. Los latidos se hacen más lentos, la temperatura corporal va bajando, y el límite es eso. Entonces, vos podés surgir al quinto día, cuarto día, estar 20 minutos ¿En el ahí. estado de percepción y no percepción eso? No, en el estado de cesación de percepción, sensación y conciencia. ¿Y por qué estarías 7 días esperando que suceda algo? No, porque es enorme el alivio. Imagínate tomar vacaciones del mundo, de verdad. Ay, me agarró. Es lo que viene después del estado de... Está bien, pero eso también te da una calma percepción. después te da una calma durante todo el tiempo. También, Cuando vos salís, También, ¿o no? cuando vos salís de ahí, algo aprendiste como él cuando sos Arahant. cuando vos salís de ahí, solés salir brillante. Porque imagínate que no hubo, solo lo único que hay son las actividades metabólicas del cuerpo. O sea, hay vitalidad, pero no hay, la mente está apagada. Está como una especie de animación suspendida. ¿Y cómo se descubrió que se podía estar 7 días como máximo? ¿Buda estuvo 7 días? Buda estuvo como 7 días y Buda dice que son 7 días como máximo. No estoy muy seguro, pero ¿cómo se descubrió? No te puedo responder. Pero Buda estuvo 7 días ahí. Muchas veces. Entonces cuando salen de ahí, sale brillante. Además pensá que en ese momento el karma Deja de ser. cesa totalmente. Claro. ¿El karma? Cesa. Hola, ¿puedo comentar algo de eso? Sí. Que creo que en ciertas tradiciones lo han probado quedarse más de 7 días y no se vuelve, por eso se sabe. Bien, un cuerpo que no toma agua 7 días y muere. Sí, es posible que tenga que ver con eso. Entonces,
Ananda, es posible que renunciantes de otras escuelas digan, el asceta Gautama enseña que la cesación de la percepción, la sensación y la conciencia es felicidad. ¿Qué es esto y cómo es posible? Escuchen esto, porque esto es lo más importante de todo el sutta. Ananda, es posible que renunciantes de otras escuelas digan, el asceta Gautama enseña que la cesación de la percepción, sensación y conciencia es felicidad. ¿Qué es esto y cómo es posible? ¿Entienden, no? La pregunta. Repite. El asceta Gautama enseña que la cesación de percepción, sensación y conciencia es felicidad. El octavo yana. No, ya pasaste. Por eso tienen que prestar atención. La cesación de percepción, sensación y conciencia es felicidad. O sea, Samapati Niroda, la cesación, no mi percepción ni no percepción. Lo posterior. La posterior. Todavía, ¿sí? ¿Qué es esto y cómo es posible? A los renunciantes de otras escuelas que así hablen, hay que decirles lo siguiente. Amigos, el bienaventurado no enseña que hay felicidad solo en relación a sensaciones placenteras. Amigos, el bienaventurado enseña que hay felicidad donde quiere y como quiera que ésta se encuentre. Ok. Qué felicidad donde se encuentre. O sea, en cada uno. Porque contrario a la tradición. Presten atención, no se duerman. Las charlas del Dharma tienen que estar así, por eso no quiero que coman. Porque tienen que estar ávidos de escuchar. Es muy fuerte este sutta, pero muy fuerte. Si ustedes se adormecen, se les pasa. Yo sé que tienen que sostener la atención 2 horas, la sostienen 2 horas. Es una decisión, quiero decir. En parte. Es un... A ver. Las otras tradiciones van por la restricción de eso. Amigos, el bienaventurado no enseña que hay felicidad solo en relación a las sensaciones placenteras. Solo, claro, Solo. porque es más inclusivo. Solo. Amigos, el bienaventurado enseña que hay felicidad donde quiere y como quiera que ésta se encuentre. Piensen en eso. Que esta se encuentra, claro. ¿A la felicidad? Donde se encuentre la esta. felicidad. O Bueno, sea, que pero podés todo el ser sutra feliz estando... viene pasando mostrando por que la esto mal. felicidad viene desde lo mundano y va transformándose a través de la práctica. Va de vuelta. Así habla el bienaventurado y el venerable Ananda gozó y se complació con sus palabras. Amigos, el bienaventurado no enseña que hay felicidad solo en relación a sensaciones placenteras. Amigos, el bienaventurado enseña que hay felicidad donde quiere y como quiera que ésta se encuentre. Que no es condicionada. Exacto. ¿De qué está hablando? Nirvana. Ok. Que hay que encontrar eso, hay que descubrir eso. Significa que la felicidad no depende del placer. No tiene condición. No tiene condición. Está. Donde sea que se encuentre, sos feliz. Donde vos te encuentres. Si no quieres. La felicidad. Pero bajá. Bajá. ¿Entendés? O sea que donde sea y como sea, no está condicionada por las sensaciones placenteras. Esa es la diferencia entre placer y felicidad. Bueno, por eso te puede pasar algo malo, por Sí. así decirlo, Y ser y feliz ser igual. feliz igual. Absolutamente. Se muere un familiar y ser Y feliz podés ser igual. muy feliz igual. Eso es a lo que apunta el entrenamiento, ¿entendés? O sea, el Arahant está feliz. Bien. Porque acepta las cosas. Digamos, ya su mente ni siquiera
no tiene ni contaminación, Porque ya aprendió eso. porque ve No la porque- realidad tal cual es. es. Claro. ¿Cómo? Ve la realidad tal cual es. Sabe que apegarse a una idea de una persona, de una personalidad, de una imagen, eso es sufrimiento en sí. Pero el nirvana es un instante, ¿no? O sea, uno puede pasar por el nirvana muchas veces en la vida, si tiene suerte, pero el nirvana es un instante en donde uno comprende eso. Y como que, ¿no? Es un- No te puedo contestar eso. Pero así como decís que en la cesación de la mente puede ser un máximo de 7 días, ¿el nirvana hay un tiempo en el que se puede estar percibiendo eso? Bueno, Cuando lo experimentes me lo contás. Prefiero no responderte esa pregunta. lo pregunto por el Arahant. Porque si no entramos en definir qué es el nirvana, no, Sí, no, ¿viste? sí, sí. Y es todo... No, lo que pregunto es, el Arahant pasó, ya experimentó el nirvana y ya entendió eso, lo pudo ver con sus propios ojos. Puede experimentar la cesación del sufrimiento completa. Sí. Si yo le digo cesación del sufrimiento, olvídate la palabra nirvana. Lo que vive un arahant es que no sufre más. Para ponerlo en criollo. ¿Por qué es eso? Porque ya hubo esa comprensión. Ujú. Más allá de que en ese momento no lo esté experimentando, porque no tiene que ver con un momento, sino con un aprendizaje, con una comprensión. Sí. Pero no estoy tan seguro que sea como vos te estás imaginando que es comprender. Para decírtelo, a ver si yo te lo explico de una manera un poco más sencilla. Vos caminás, ¿pensás en caminar? No. Ok. Pero un niño de 2 años, Sí, tiene tantea. un montón de recursos, tiene tantea, se cae. De hecho, se Vale. le puede prestar atención al caminar. Si uno... Claro, pero vos como actividad no le prestás atención. Un arahant solamente que nos surgen más desbalances. Le sucede eso naturalmente. Sucede naturalmente. O no le sucede el sufrimiento natural. No le sucede, ya no le sucede, nos surge más en la mente. Claro. Sí, De ahí a que adentro, digamos, sí, entiendo Sí. que no es lo que yo creo comprender. claro, por eso te lo quería aclarar, Sí. por eso es la felicidad donde sea y como sea que se encuentre. Si no hay Sí. sufrimiento, ¿qué hay? Felicidad. Ocurre la felicidad. Es así. Por eso, esto es lo que es un arahant, o un sotapanna, o un sakadagamin, o un anagamin dentro del budismo antiguo. Porque si ustedes van al budismo mahayana, se van a encontrar con otras definiciones. Claro. Hay gente que considera que un arahant se puede enojar, se puede tener un montón Claro. de cosas, no coincide con esto. Porque si se enoja algo, Está en dependencia. está en dependencia. Hay una mente que está todavía pegada a algo. Claro. O sea que la comprensión del octuple noble sendero llevaría Al nirvana. a la felicidad. Absolutamente. Es como el comprender que en la vida hay sufrimiento, hay un origen, Y hay una sufrimiento, sensación. y hay un Y hay un camino. camino, te lleva, o sea, por eso es No. que el octuple noble sendero es, dentro de las cosas condicionadas, lo más elevado. No hay nada más elevado en el universo que el octuple noble sendero. Y el octuple noble sendero serían las 6 R en la práctica. Sí, las 6 R's son los preceptos, son la meditación y la sabiduría.
Son formas diferentes de expresar Muy bueno. exactamente el octuple noble sendero. Claro. Ahí es donde nos damos cuenta qué bien organizados que están los suttas, cómo tratan de buscar, depende de la persona que busque por acá o por allá. Claro, porque hay para que- afinidades. exacto, porque para un me afín más afín los 5 agregados, para otro las 4 nobles verdad, pero en definitiva es eso. Son formas diferentes de poder conducirte a eso. Está bueno este sutta. Está bueno. Sí. Bueno, el de mañana está muy bueno también. Tienen que estar muy atentos, porque mañana hablamos del origen dependiente. Ok. ¿Sí? Me parece que habías leído un sutta que habla, no sé si era el mismo o habla como se extiende más en la primera parte del sutta, ¿puede ser? Que esto de que existen distintas, la parte de los sentidos, toda la primera parte, Sí. puede ser que hayas leído un sutta que hable de lo mismo. Y hay muchos que hablan de esto. Que habla de las distintas clases. O no le presté, o era el mismo y no le presté atención al Puede final. ser, pero es muy importante y es muy interesante el remate del sutta. Claro. Porque cuando vos decís, bueno, era que ¡ting! Te deja la perlita. Ok. Es intenso. Sí, es la máxima aspiración también, ¿no? Como, Yo no sé Sí. qué quieres decir con intenso, ¿verdad? Como tratar de, para mí me resulta muy difícil tratar de entender la última parte de lo del yo, de que no existe el observador, sino hay un objeto. Te diría que eso es algo que por ahí Capaz que lo tengo que lo experimentar. tenés que experimentar. Sí, Es muy loco cuando lo experimentás y es un paso muy importante del meditador, porque va un pasito más allá y ya no es lo que yo te digo, en la experiencia. es lo que vos ves. Sí, bueno, es como Ajá. pasa cada proceso, ¿no? Por Claro, donde ¿viste? uno Entonces vos está. tenés que, como dice el Buda, tenés que ir y ver por vos mismo. Yo te puedo explicar, si vos no lo ves por vos mismo, no lo vas a tomar, No, te entra por uno y te sale por el otro. Pero lo que a mí me ¿Y no te resulta... condiciona a escucharlo? Absolutamente. Absolutamente, y es una gran fortuna, que por eso les digo que presten atención en las charlas. No se duerman, no bostecen, no se adormilen, presten atención. Presten mucha atención, si prestan mucha atención a esto, pero de verdad, ¿eh? Porque cuando tenés la experiencia directa, entendés. Si vos prestas atención a los suttas, pero de verdad prestas atención, es muy fuerte lo que te pasa, ¿eh? Es muy fuerte. Piensen que el Buda leía una cosa, recitaba, explicaba esto, daba una charla, la gente se volvía un arahant. Está bien, había condiciones previas, lo que vos me quieras, pero es la atención con la que uno escucha. Sí, pensaba. No es palabrería, ay, repite, presta atención, no importa que repitas, presta atención, algo de eso. Esto lo escribió un arahant. Lo escribió un tipo apurado. Se juntaron 500 arahant y compusieron esto. O sea, estamos hablando de las mentes más brillantes que habitaron la Tierra. Hoy en el mundo no hay 500 arahant. Ni 10 hay. Con suerte habrá 3, 4, como mucho. Entonces estamos hablando de algo que es fundamental prestar atención, porque está compuesto y hecho para que entre de determinada manera, apunta a determinada cosa. Entonces van a notar que cuando se sientan empiezan a hacer un montón de relaciones. Y no es más o menos, no es más o menos. Es así, tal cual. Es así, no es más o menos, no es una cosa que diga, bueno, quiere decir, es muy abierto, no es muy abierto. O sea, en ese sentido, decir, no puede ser. No puede ser que sean tan precisos y tan simples. Entonces, cobra la dimensión empieza a ser diferente porque te empieza a pasar otra cosa. No son metafóricos. O sea, no es como el cristianismo, vos agarrás la Biblia y hay un montón de metáforas.
que te tiran, te llevan. No, acá no. Acá cuando se utiliza una metáfora es para explicarte algo que es difícil, pero en realidad después son instrucciones muy peladas. Practique esto, haga esto, va a sentir esto, tiene esta opción, muy concreto. Entonces cuando lo escuchen, piensen que les está hablando Buda directamente porque les está hablando Buda directamente. No es mi interpretación de lo que dijo Buda. Entonces van a ver que algo les pasa, algo les sucede y es muy loco. Cuando uno presta atención a las charlas de Lama, escucha y empieza a entender o a ver cosas y digo, pero esto, y cuando te sentás con ese entusiasmo, te sentás con esa inspiración y con ese deseo sano, con ese chandarraga de quiero sentarme a ver. ¿Sí? Sí, cuando vos empezaste a contar el cuarto, el quinto, yo ahí me quise ir a sentar. Como que Claro, tenía esa sensación seguro. de que quiero volver a ver. Seguro, pero no importa si lo otro, yo no lo viví, no importa. No, presta atención, no importa que vos no lo hayas, presta atención porque vos no sabés cuándo eso te puede pasar ni en qué momento. Cualquier practicante que entre en el primer jhana puede ocurrirle el nirvana en cualquier momento. Puede pasar del nirvana a la cesación y de la cesación del primer jhana a la cesación y de la cesación al nirvana. Es debido a que nosotros vivimos planteándonos, no estoy listo, sí estoy listo, y todo ese tipo de tonteras que... Pero también por algo estamos acá. Pues yo estoy de acuerdo, pero digo, uno no sabe, verdaderamente no sabe. O sea que después del primero no quiere decir que viene el segundo. No. Podés pasar del primero al quinto. Pueden pasar muchas cosas, lo que pasa es que en líneas generales no suele ocurrir así. Sucede paulatinamente. Sucede gradualmente. Digo, como todo en el cuerpo y en la mente es paulatino, no son saltos. Bien, ¿preguntas? No, la que tenía la hice. Pregunto porque yo hay veces que no, como que entre el primero y el quinto, como que me es como medio difuso. No importa, pues se pasa muy rápido. Eso sí puede ocurrir. En un retiro, a medida que pasan los días, cada vez vas más rápido. Y cada vez más vas directamente. No quiere decir que no haya pasado. Sino que pasa tan rápido que no lo notas. ¿Y uno puede estar en un jhana mucho tiempo? Sí. Sí. Porque hay veces que me pasa como que en el quinto estoy mucho tiempo antes de pasar al siguiente. Sí, y hay veces que al revés, que no sé. ¿Puede ser? O que el sexto estoy como al revés, como entre el quinto y el sexto. Seguro. Me pasa que a veces uno dura mucho. Puede ser que uno tiene, viste, a veces uno un determinado apego en algún lugar, no lo quiere dejar ir, viste. Puede ser, pero son afinidades. Y dentro de 6 meses es diferente. ¿Sí? ¿Compartimos mérito? Sí. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Salud, salud, salud. Muchas gracias. Hay que